La cascada escondida. Bienvenidos a esta nueva historia. Valeria y Mateo, dos amigos aficionados a la fotografía, emprenden un viaje hacia una selva poco explorada para encontrar una mítica cascada que no aparece en los mapas modernos. Valeria y Mateo siempre habían compartido la misma pasión: explorar lugares desconocidos. Un viernes por la noche, mientras revisaban unos mapas antiguos en la biblioteca, encontraron una referencia sobre la Cascada de Cristal. Según la leyenda local, esta cascada solo era visible durante 3 días al año, cuando el nivel del río subía lo suficiente. Sin pensarlo 2 veces, prepararon sus equipos y decidieron que esa sería su próxima gran aventura. El viaje comenzó al amanecer. Condujeron su camioneta hasta donde terminaba el camino de tierra y desde allí continuaron a pie. La vegetación era densa y el aire estaba lleno de humedad. «Debemos seguir el curso del río hacia el norte», dijo Mateo, mientras consultaba su brújula. Valeria, por su parte, tomaba fotografías de las mariposas exóticas y los árboles gigantes que bloqueaban la luz del sol. Después de caminar por 6 horas, el terreno se volvió complicado. Tuvieron que cruzar un puente colgante de madera que crujía con cada paso. A pesar del miedo, ambos mantuvieron la calma. «Confía en tu equilibrio, no mires hacia abajo», sugirió Valeria para animar a su amigo. Al cruzar, se dieron cuenta de que el paisaje había cambiado. El suelo ahora estaba cubierto de piedras blancas y el sonido del agua se escuchaba cada vez más fuerte. De repente, el camino desapareció frente a una pared de roca sólida. Parecía un callejón sin salida. Mateo estaba frustrado, pero Valeria notó algo extraño detrás de unas plantas trepadoras. Al mover las hojas, descubrieron un túnel natural tallado por el agua. Entraron con cuidado, usando sus linternas para iluminar las paredes brillantes. Al salir del otro lado, ambos quedaron sin aliento. Frente a ellos se encontraba la Cascada de Cristal. El agua caía desde una altura impresionante, creando un arcoíris permanente sobre una laguna de color turquesa. Era un lugar mágico, un paraíso escondido que parecía detenido en el tiempo. El sonido era tan potente que casi no podían escucharse el uno al otro, pero no necesitaban palabras para expresar su asombro. Pasaron la tarde explorando los alrededores y documentando todo con sus cámaras. Sabían que tenían un tesoro visual en sus manos. Sin embargo, decidieron que no compartirían la ubicación exacta en sus redes sociales. Querían que ese lugar permaneciera puro y protegido del turismo masivo. Cuando el sol comenzó a ocultarse, iniciaron el regreso. Estaban físicamente exhaustos, pero sus corazones estaban llenos de energía. Habían aprendido que la verdadera aventura no solo consiste en llegar a un destino, sino en tener el valor de buscar lo que otros creen que no existe. Esa noche, bajo las estrellas, ya estaban planeando su siguiente expedición.